Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, bueno, muy bien, no. He pillado el dichoso este coronavirus, creo, o algún resfriado normal, pero Ujú. tengo pañuelos, así que bien, así Bueno, que. hoy qué día es. Estamos en miércoles 20, miércoles, que digo, viernes 20 de marzo de 2020 y está con nosotros Carolina, que estás en Hola, Málaga. En estoy Málaga, en ¿no? Málaga, sí, sí, en Málaga, Málaga, España, aquí estamos. Pues estamos ahora en la oficina de Quick Channel, donde yo trabajo, que somos una empresa que hacemos videoconferencias y streaming de vídeo, que es lo que estamos haciendo ahora. Y, y ahora pues vamos a hablar de sueco a distancia y de esas cosas. Que este es el mejor momento, dado las circunstancias, con universidades y escuelas cerradas, pues esto, trabajar y estudiar online, es la manera de poder seguir con las actividades normales a pesar del famoso coronavirus, que nos está Efectivamente. cambiando la vida a todos, de alguna manera u otra, pero nos está afectando a todos. Así que yo creo que a partir de ahora más gente se va a dar cuenta de que tanto estudiar como trabajar online es una opción, porque cuando yo empecé con esto hace 10 años, el estudiar online era algo muy raro. Mucha gente me decía, pero ¿cómo puedes estudiar online cuando para dar unas clases particulares el profesor tiene que estar ahí presente con el alumno porque si no, como que no funciona? Y ahora pues el tiempo me ha dado la razón de que sí funciona esto y que es una opción, incluso en muchos casos mejor que las clases tradicionales particulares, porque Ujú. es mucho más ágil, mucho más rápido, se puede ser mucho más flexible, porque obviamente las clases normales de toda la vida de apoyo escolar y esas cosas, obviamente se hace normalmente en el horario de la academia. A las 9 de la noche apaga y vámonos. Y yo muchas veces, como trabajo no solo de cara a Europa, sino que también trabajo con personas en América Latina y en África, obviamente mi horario de trabajo es mucho más amplio, porque yo he tenido veces que me he levantado a las 3 de la mañana para dar clase a las 4 de la madrugada, porque era un horario que a mis alumnos, por ejemplo, en Argentina les venía mucho mejor. Ujú. Entonces, con toda la flexibilidad del mundo, una academia no trabaja el fin de semana. Yo sí lo puedo hacer. O sea, Claro. como que yo tengo toda la posibilidad de disponer de mi tiempo como me dé la gana. Una academia es un aparato mucho más inflexible, Sí, porque tiene más sus horarios, movible. es mucho más cuadricular. Entonces, claro, de esta manera, por ejemplo, yo tengo muchos alumnos, bueno, la mayoría son médicos, que obviamente cuando están de guardia no pueden estudiar, cuando están salientes tampoco, pero que luego tienen un día entero en otro momento y entonces ahí sí podemos poner las clases. En una academia es imposible, porque si tú faltas a una clase no van a cambiar el horario para todo el grupo solo porque uno no pueda dar la clase por cosa de trabajo. Entonces, claro, el tener un profesor particular te permite también disponer del tiempo y, por ejemplo, una semana estudiar un martes y otra semana un jueves. Todo es cuestión de hablarlo y organizarse. Así que yo creo que vamos a ver cada vez más personas estudiando online, sea así idioma, una carrera universitaria o cualquier cosa, porque es lo de ahora. Sí, sí. Están cambiando las estructuras y las maneras de ver lo que es el estudio. Ujú. Y sobre todo en estas circunstancias que estamos viviendo del coronavirus, estamos viendo pues que
es una herramienta que teníamos hace muchos años y que no la hemos usado por, bueno, pues mejor ir, pero claro, nos estamos dando cuenta, y yo personalmente me he dado cuenta, que se puede ser igual de productivo o más trabajando a distancia o estudiando a distancia o lo que sea a distancia que yendo a lugares físicos. Yo diría que muchísimo más productivo, porque el tiempo que tú pierdes en desplazarte a tu trabajo o a la academia o a la universidad, ese tiempo, si tú tienes que trasladarte pues de tu cama a tu mesa de estudio en el salón, por ejemplo, a ver, el tiempo sobrante lo puedes usar para estudiar, para prepararte la lección, para repasar, con lo cual la hora de clase la aprovechas mucho más, porque estás mucho más preparado para recibir información nueva. O sea que yo creo que es la mejor manera, la manera más eficaz para avanzar en un tiempo más corto. Que la verdad es que muchos de mis alumnos pues tienen también un poco ese problema de que ya tienen fecha de salida para Suecia, por ejemplo, porque trabajo mucho con médicos hispanohablantes, no solo de España, pero hispanohablantes, que ya tienen contrato para empezar a trabajar en Suecia. Entonces, claro, igual pues tienen un plazo de 2 meses, 3 meses, y en ese tiempo tienen que aprender pues todo lo que puedan aprender para empezar su nueva vida con buen pie. Y entonces, pues, claro, esta manera les permite dedicar más tiempo a estudiar. Y dinos, Carolina, ¿por qué sueco? En mi caso, o a nivel general. En tu caso. En mi caso, a ver, la verdad, yo nunca había pensado que me iba a dedicar a enseñar sueco. Fue como la opción más remota para mí. Yo soy, bueno, mi padre es español, es catalán, mi madre es sueco-finlandesa, de Finlandia, con lo cual el sueco es mi lengua materna, igual que el español. Yo no tenía pensado que me iba a dedicar a esto. Mi sueño era o ser médico, que tuve que descartar por el hecho de que tengo discalculia, que es un problema invisible, pero que afecta mucho la vida de las personas que lo tenemos. Es como la dislexia, pero con números. Con lo cual, eso me hizo imposible estudiar la carrera de medicina que tiene pues química, pues, muchas matemáticas y tal. Así que esa opción quedó descartada. Entonces estaba entre la traducción y interpretación o derecho. Opté por los idiomas e hice la carrera de traducción. O sea que yo me diplomé siendo traductora. Empecé trabajando de traductora, me aburrí porque es un trabajo muy solitario. Y me puse a trabajar, pues, siendo intérprete por toda la zona de Estocolmo. Luego, por circunstancias personales, tuve que dejar el trabajo y, bueno, di vueltas por el mundo y terminé en Málaga sin trabajo, a pesar de tener una carrera universitaria, a pesar de hablar 3 idiomas y, bueno, muchas cosas más. Y empecé a enseñar sueco porque vi que no había nadie que lo hacía en Málaga. Y entonces ahí encontré una necesidad y yo podía solucionar eso a mucha gente. Y así empecé, pero dando clases presenciales. Y poco a poco pues me surgió la oportunidad de trabajar online porque me contactó una chica que estaba en Barcelona preparándose el Swedish y necesitaba horas extra y en Barcelona no encontró ninguna profesora. Entonces ella, hola Mercedes, por si escuchas esto, te estoy eternamente agradecida por obligarme a meterme en este mundo. Porque yo no quería, yo no pensaba que iba a funcionar. Eso fue hace 10 años. Y ella me animó y me dijo, mira, vamos a probarlo. Y lo probamos y funcionó de maravilla. Y desde entonces ni he mirado atrás y esto es lo mío y me encanta y funciona súper bien. Pero ya te digo, mi plan no era dedicarme a esto. O sea que yo era súper feliz trabajando de intérprete de medicina. O sea que esa fue como mi manera de estudiar medicina, que me encanta, por eso trabajo sobre todo con médicos,
pero sin tener que hacer la carrera. O sea que yo he elegido las partes que más me gustan de la carrera de medicina. O sea que, a ver, yo soy muy adicta a leer pues libros de medicina, artículos de medicina, siempre intento estar al día con todos los avances que hay en cuanto a la ciencia y tal, pero yo dejo a otras personas que pongan pues el diagnóstico y a otras personas que pongan las inyecciones. Yo me ocupo de la parte lingüística de su trabajo. O sea que, para mí, yo me llevo la mejor parte. Así que, encantadísima con lo que hago. Uh-huh. Y los alumnos que tú tienes a distancia no solo son, no son de España o de Latinoamérica, sino también tienes muchos españoles y también latinoamericanos que viven en Suecia que quieren mejorar el nivel del sueco. Sí, porque un poco veo que intentan venderles la moto a las personas que van a Suecia a trabajar, porque como que pone como meta final, te sacas el título de C1, sacas la licencia para trabajar y por arte de magia, ahí dominas el idioma, puedes tratar con los pacientes igual que en tu país de origen. Pues resulta que no funciona así, porque muchos de estos cursos son cursos de aprender sueco en 5 meses, 6 meses, 7 meses. A ver, cualquier persona que haya estudiado cualquier idioma sabe que tú no puedes aprender árabe en 6 meses, o chino, o turco, o cualquier idioma. Entonces, un poco que es un poco engaño, digo yo. Y entonces, claro, salen, tienen ya todos los papeles, tienen todo, van a empezar a trabajar y se dan cuenta de que les falta sobre todo el hablar, o que los cursos no dan importancia a la pronunciación, con lo cual igual escriben perfectamente, tienen un dominio alucinante de la gramática sueca, tienen un gran vocabulario, pero abren la boca y la gente no les entiende. Que a ver, todos conocemos personas que tienen este mismo problema, que por pronunciar mal el sueco en realidad están diciendo otras cosas y crean mucha confusión. Sí, sí. Sí. Entonces, porque el sueco además es un idioma indoeuropeo igual que el español, con lo cual la gente piensa que, a ver, es como estudiar francés o como mucho alemán o inglés, que si yo hablo inglés, pues yo me apaño en Suecia. Pues no, porque el sueco juega en una liga aparte, porque el sueco es un idioma tonal, igual que el chino. O sea, cuando vas a empezar a estudiar sueco, tienes que cambiarte el microchip, tienes que pensar de otra manera. No es como estudiar inglés, no es como pasar del castellano al portugués, no. Es, por un lado, más complicado por el tema de la pronunciación, que es más importante que en cualquier otro idioma, pero al mismo tiempo es más fácil que otros idiomas porque no tienes que aprender unas estructuras súper fijas como el alemán, por ejemplo, ¿vale? Que si no aprendes bien la gramática, si no montas bien la frase de acuerdo a unas reglas súper fijas, la gente no te entiende. Porque como el alemán pone el verbo al final, el sueco mucho más flexible. O sea que el sueco es un idioma que básicamente cualquier persona puede tener su propio sueco. O sea que puedes hacer pues malabares con el sueco siempre y cuando respetes muy pocas reglas y tengan una buena pronunciación. Porque si no, por muy bien que sepas la gramática y por muy bien que sepas escribir, si no lo pronuncias bien, pues vas por ahí diciendo cosas raras. Sí. Mi pareja, que estaba empezando a aprender sueco, vivimos muy cerca de una parada de metro que es Fitia. Y de vez en cuando, bueno, al principio, claro, él decía, pues y hay un supermercado ahí que de vez en cuando vamos a comprar. Y a veces a mí me dice, pues vamos a Fita. O a los amigos, vecinos, pues sí, ayer estuvimos en Fita. Y claro, los vecinos se lo miran con una cara de... Y un día me dice, ¿por qué la gente me mira raro cuando digo que vamos a Fita? ¿Acaso es un lugar peligroso o algo así? Dice, no, es que tú lo estás diciendo mal.
Es fitia, no fita. Lo que estás diciendo es una palabra más sonante. Estás diciendo coño. Y claro, la gente se... Puro y duro, pues sí. Bueno, estás diciendo coño y la gente se queda como... ¿qué? ¿Que te has ido de ahí a comprar? ¿Qué se compra ahí? ¿Ahí se puede comprar? Uy, no lo sabía. Pues sí. A ver, yo podría, mi padre, como es español, pues cuando él llegó a Suecia, en esa época, no daba ni siquiera clases de sueco. No es como ahora que existe el SFI y hay internados donde puedes estudiar sueco, hay clases, o sea, academias de pago, que supuestamente, bueno, no, que te enseña el idioma, ¿vale? Pero en esa época no había, entonces era incluso la falta de mano de obra era tan grande que la gente ni siquiera llegó a bajar del tren. O sea que en la estación antes de la estación central de Estocolmo subía la gente a contratar a personas, o sea que bajaban por primera vez en su vida, ponían el pie en tierra sueca, ya tenían contrato de trabajo, ya tenían una habitación, tenían de todo. Y al día siguiente ya estaban trabajando. Y apáñate como puedes, porque clases de sueco no había. Y así hay muchísima gente en Suecia. Entonces, claro, tiene ciertas dificultades y obviamente nunca han dado importancia a la pronunciación. Y por eso después de 20, 30, 40, 50, 60 años, hay todavía mucha gente en Suecia que no pronuncia bien el idioma. Y con los problemas que eso trae. Sí, Así porque que... ahora hay el SFI. ¿Nos puedes comentar un poco qué es el SFI? A ver, el SFI significa sueco para inmigrantes, svenska för invandrare. O sea, el concepto que se tiene de inmigrante es una persona que necesita saber el sueco suficiente para encontrar cualquier tipo de trabajo. Con lo cual, el SFI te enseña, tiene diferentes niveles, ¿vale? De A a la D, tiene diferentes niveles según vayas avanzando en el idioma y la meta final es aprender un sueco equivalente a lo que sería la primaria. O sea, no es un nivel alto. Es un nivel que te sirve, por ejemplo, para trabajar pues, en McDonald's o en la limpieza o trabajos que no requieren un nivel muy alto de sueco. ¿Está bien? Si esa es tu meta. Luego, el nivel siguiente es lo que se llama Svenska som andraspråk, que se abrevia SAS. Y ahí sí enseñan un sueco equivalente a lo que sería un nivel de secundaria. Tanto el SFI como el SAS son clases gratuitas, ¿vale? Que está muy bien. Eso significa que mientras tú estudias, tú tienes que tener unos medios económicos para mantenerte, porque a no ser que entre por circunstancias especiales, que no es el caso de la mayoría de los hispanohablantes que entran en Suecia ahora. Porque la mayoría de los hispanohablantes que entran ahora entran por voluntad propia. No porque huyen de una guerra, no porque tienen problemas políticos, sino que es una cosa voluntaria. Y al ser una cosa voluntaria, nadie te obliga. Tú tienes que mantenerte económicamente. Las personas que reciben una ayuda económica para estudiar estos cursos son personas que no han venido porque querían, han venido por circunstancias. Entonces, si tú vas a Suecia voluntariamente, significa que también tienes que asumir que tú tienes que costearte la vida, que no vas a ir ahí y te van a recibir con los brazos abiertos y te lo van a dar todo. Eso es una mentira. Yo sé que eso circula por ahí, que la gente dice que tú llegas a la frontera y ya te dan la vida resuelta, y no es así. Y es también en muchos foros de hispanohablantes leo, pero todas las semanas, que dicen, si sabes algo de inglés, ya puedes vivir perfectamente en Suecia. Sí,
puedes sobrevivir igual eso, trabajas en McDonald's o en el kebab de tu primo. Pues muy bien, si esas son las aspiraciones de vida. Pero yo creo que la mayoría de los españoles, sobre todo, que llegan a Suecia, pues como que tienen el listón un poquito más alto, porque son personas que son altamente cualificadas para un trabajo de profesor, de médico, de fisioterapeuta, de lo que sea, ingenieros. Hay un montón de ingenieros también que se van a Suecia y su sueño de vida no es trabajar pues en plan delivery o dando vueltas a hamburguesas. Entonces, claro, todo depende de lo que dejas atrás y los sueños que tienes de cara al futuro. Entonces, a ver, el inglés está bien si tú tienes las aspiraciones muy bajas, pero si tú quieres trabajar de médico, no tienes suficiente con el inglés. No tienes suficiente tampoco con sacarte el título de C1 de sueco. Necesitas más que eso. Sobre todo, pues eso, pronunciar y hablar con soltura. Sobre todo, ese grupo de personas, porque si no te expresas bien o no entiendes bien a tu paciente, igual le pones un diagnóstico que no es. Y todos sabemos lo peligroso que es que el médico se equivoque. Entonces... Sí, pero no solo eso, sino también cuando hablabas del SFI, el tiempo que requiere, que es muchísimo. Aparte, que es una lotería. Una lotería porque no todas las escuelas o institutos que ofrecen los cursos de SFI tienen el mismo nivel. Y por experiencia propia, los primeros cursos que hice en SFI era horrible. Es decir, no teníamos profesor. El único profesor, entre comillas, entraba a primera hora de la clase, nos repartía fotocopias y se iba. Y nos estábamos, pues ahí todos los alumnos, con unas fotocopias en las manos que decíamos, ¿y esto qué es? Nadie nos enseñaba nada. Y claro, yo vi eso, me desapunté porque yo necesitaba tiempo para buscar trabajo. Dije, yo no estoy avanzando con esto. Al final me enteré pues que en otro sitio que sí, que era mejor, pero es que es una lotería. Además, tampoco es que puedas decidir, yo quiero esta escuela, sino también depende mucho de dónde vivas. Así que... Exacto, porque primero los profesores de SFI tienen que pasar por la universidad, de alguna manera. Pero, por ejemplo, un profesor de biología o de inglés o de lo que sea, ¿vale?, da un año más en la universidad que los profesores de SFI, que es una cosa por la cual los mismos profesores se quejan, porque ellos no tienen una formación completa de profesor, tienen un año menos de estudio. Y segundo, eso lo que tú dices, como es una escuela municipal, es gratuita, el municipio contrata a las personas que quieren. Muchas veces no contrata ni siquiera una persona que haya estudiado pedagogía, porque igual no hay en ese municipio. Meten también a muchísima gente en los grupos y no son grupos, por ejemplo, pues un grupo de médicos, un grupo de tal, sino que en la misma clase puedes encontrarte con un afgano que no sabe leer y escribir, un turco ingeniero, alguien de Bielorrusia que es dentista o un científico. O sea que hay un campesino de Perú. Entonces como que hay un desnivel total, y si encima a eso añades pues el factor azar, ¿vale?, de que igual te toca un profesor muy bueno, porque sí los hay profesores de SFI que son muy buenos, que se desviven por sus alumnos. Pero luego también puedes encontrarte con una persona, en plan, yo suelo llamarla a las señoras de la Cruz Roja, porque son personas que como que no tienen otra cosa que hacer y están un poco aburridas, no saben qué hacer, pues entonces como que, pues mira, yo voy un par de horas, pues echo el tiempo y ayudo a estas personas a hablar sueco. El ser nativo de un idioma no es una garantía de que sepas enseñar. Porque el sueco, como dije antes, es un idioma muy flexible, es un idioma que tiene muchos dialectos. El idioma sueco como lengua en los colegios no se estudia como en España, por ejemplo.
se estudia mucho más en plan práctico. Vamos a leer novelas, vamos a comentar las novelas y con la práctica aprendes cómo tienes que conjugar los verbos. Pero en realidad no sabes lo que es un pluscuamperfecto, lo que es un perfecto, lo que es... Porque no hace falta, es tu lengua materna. Entonces, si no tienes esa base de conocer bien tu lengua materna, es muy difícil enseñarlo a otras personas. Entonces, la ventaja del SFI es eso, es gratuito. Pero a ver, ya sabemos, el dicho, los abuelos tenían razón, al caballo regalado, obviamente, no le mires el delta porque te puede salir pues un caballo de 2 años o uno de 15. No va a tirar de tu carruaje de la misma manera. Y ocurre esto lo mismo. O sea que el tiempo medio de hacer SFI es de 1 año a 1 año y medio. Luego añade otro año, año y medio a hacer SAS. A ver, sí, es gratis, pero tú estás dispuesto a perder de 2 a 3 años de tu vida haciendo un curso que igual no te motiva porque... ¿Por qué no? Porque muchas veces muchos de estos cursos no tienen ni siquiera un libro, no siguen un plan. Sí, sí, El sí, sí, profesor, sí, sí. 10 minutos antes de la clase, saca una fotocopia de hoy el libro A y mañana del libro B. Hoy Sí, vemos sí, verbos, mañana vemos adjetivos, vamos a ver otra cosa y entonces no hay como una pedagogía, no hay una metodología. sí, sí, Por es. eso, Vamos a ver, sí, hoy vamos a ver los días de la semana y los meses. Ya, pero es que eso lo dimos hace 2 semanas. Ya, pero hoy lo vamos a dar de nuevo yo. ¿Ah? ¿Ah? Y vas a esa clase y estás 2 o 3 horas y dices, pero ese día lo hemos dado, podíamos avanzar. A lo mejor hay gente que acaba de llegar y justo tiene que aprender eso. Ya, pero es que, no sé, no sé, es una lotería. Te digo, en lugares que sí que los distribuyen bien, pero hay otros lugares que dices, un 1%, que lo hagan bien, pero bueno. a ver, es que sobre todo se basa en un sitio pequeño que no hay muchos inmigrantes, entonces claro, no tienen igual alumnos suficientes para repartirlos en diferentes grupos. En Estocolmo, en Gotemburgo, en Uppsala, eso, las ciudades grandes, Malmö también, obviamente, ahí sí los pueden repartir un poquito mejor porque claro, tienen más alumnos, tienen más lugares, porque eso también es otra, porque como es un local que pone el ayuntamiento, si no hay locales libres donde dar estas clases, hay sitios donde tienen lista de espera de 6 meses. Primero tienes que esperar 6 meses para entrar en un curso donde igual tienes que pasar los próximos 3 años de tu vida. Y mientras, claro, de alguna manera tienes que comer. Sí. Entonces, a ver, a veces los atajos no te llevan más rápido a tu meta. Por eso siempre digo que los cursos de pago, no solo los míos, sino que cualquier curso de pago, normalmente es porque se ha pensado un poquito mejor la pedagogía, que tienes metas, que son metas que tú puedes comprobar, que te pueden, obviamente, nadie te puede dar una garantía, o por lo menos yo, como yo trabajo de manera individual con cada persona, por eso muchos de mis alumnos son personas como que han entrado en el sistema normal y han salido de ahí porque no han visto avances, ¿vale? Por la razón que sea, porque tienen dislexia o porque tienen un horario que no les permite seguir el ritmo normal de unas clases en una academia, por lo que sea. Entonces, obviamente, yo no puedo decir que yo te garantizo que en 3 meses vas a aprender tanto. Porque depende de cada persona. Yo he tenido alumnos que en 1 año y medio no han dado ni 3 temas, ¿vale? Porque, a ver, han preferido ir a tomar cañas con los amigos en el bar. Ay, no he estudiado, no he hecho los deberes porque anoche fui de juerga. Vale, a ver. Yo es que no tengo una varita mágica. He tenido otros alumnos que sí se han implicado y en 4 meses han pasado de no saber ni una palabra de sueco a tener un nivel entre B1 y B2. Entonces, yo no puedo dar nunca ninguna garantía. Yo llevo a mis alumnos de la mano, los alumnos que estudian mucho, yo les doy más material.
los alumnos que yo veo que prefieren estar en el bar tomando caña, que hoy en día, por el coronavirus, no se puede, con lo cual yo espero que todo el mundo se ponga más las pilas y se ponga a estudiar, ¿vale? Para avanzar mejor, pero que claro, yo no puedo obligarles tampoco, yo no puedo ir a su casa a tirarles a la oreja y decir, estudia, porque son todos caros como antes, yo no puedo pegarles con la regla. Es que somos todos, somos adultos, entonces claro, a ver, yo estoy ahí, yo hago lo que tengo que hacer y más. Alumno que estudia, yo le doy más cosas, avanzar rápido. Alumno que no estudia, a ver, está perdiendo su dinero. Pero, a ver, es mi culpa. Por eso nunca puedo decir cuánto tiempo vayan a tardar. Porque ya te digo, esta es la pregunta que más me hace. No se puede contestar. Pero que eso, que el SFI, ahí lo tenemos, es lotería y también, pues, en muchos casos una pérdida de tiempo. Entonces... Sí, sigue. No, te digo que porque muchas veces la gente, pues o sea, como que es una objeción, ¿vale? A las clases de pago, porque dicen, no, que yo puedo estudiar SFI que es gratis, ¿vale? Guay. Pero mientras estás en SFI, tú no comes. O sea, que como que lo gratis en realidad es que no es gratis. No sale gratis, porque obviamente tienes que pagar una casa, tienes que comer, tienes que desplazarte a la escuela. Entonces, en realidad, sí estás invirtiendo dinero, estás invirtiendo tu tiempo. Gratis no hay nada gratis, a no ser que tengas la suerte de nacer en una familia bi o trilingüe. Pero claro, al niño le sale gratis, pero a los padres es bastante trabajoso tener un niño que hable varios idiomas. Tampoco funcionan, los padres tampoco tenemos una varita mágica y ¡pum! Mi niño va a hablar 7 idiomas. Pues no. O sea... ¿Y cómo se pueden poner en contacto contigo? Va a salir en pantalla, pero bueno, igualmente dilo en voz alta, así lo sabrán. A ver, los que te siguen por Twitter me pueden seguir por Twitter. O sea, Aprende Sueco 1 es mi Twitter. Si ponen Aprende Sueco Online en Google, en cualquier buscador, suele salir mi página web, que estoy cambiando de página web, esa da bastante pena, ¿vale? Pero ahí hay un enlace, ¿vale? Me pueden escribir info@Carolina Masip, sin espacio, .es, siempre me llega. O info@aprende-sueco. No, espera. Es que tengo muchos correos. Lo más rápido, o buscarme por Twitter, o buscar en Facebook, escribir Aprende Sueco Online, salen mis páginas, tengo muchas páginas. O buscar por mi nombre, Carolina Masip, que no somos muchas con... Va a salir todo en pantalla, así que lo tendrán por escrito y en las notas también estará. Así que no te preocupes, que lo van a dar contigo sí o sí. Bien, pues cualquiera está bienvenido, aunque no sea para estudiar conmigo, si es simplemente porque alguien está estudiando y se ha quedado pillado y no sabe cómo avanzar, pues me manda un correo y un mensaje por Twitter, lo que sea, siempre le puedo orientar. O sea que yo no cobro por eso, ¿vale? Porque a mí me gusta mucho, yo siempre suelo decir a todos mis alumnos que aprender sueco es como entrar en un grupo VIP. Porque solo hay 10 millones de sueco hablantes en el mundo, con lo cual el dominar el sueco ya te mete en un grupo muy exclusivo. O sea que es algo que tenemos que valorar. Pues sí. Sí, claro. Vamos a ir ampliando un poquito ese grupo, pero tampoco tanto porque ya perdería su gracia. Pues muchísimas gracias. Cuídate mucho, ese resfriado que has dicho que estás arrastrando. Y bueno, nada, nos seguimos en Twitter y ya sabes, cualquier cosa, aquí estamos.
Perfecto. Para cuando termine esto, lo del coronavirus, vamos a hacer una reunión grande en Estocolmo y vamos a juntar todos los españoles de Estocolmo y hacemos alguna cosa guay la próxima vez que yo vaya a Estocolmo. Genial, Así que, perfecto. gracias a ti, cuídate mucho, mantente alejado de todas las personas que estén por ahí tosiendo, porque en Estocolmo también está un poco fuerte la situación. Sí, han dicho, incluso he leído algunos especialistas que piden que Estocolmo se cierre. Pues ya sería hora. Suecia es uno de los pocos países del mundo que no tiene restricciones. Ya. Sí, el único. De momento, el más, creo que Polonia Polonia es el primero y Suecia es el segundo. Porque Polonia no ha cerrado absolutamente nada, de momento. Pero bueno, vamos a ver, porque todos los países van a cerrar o van a tomar medidas estrictas, pero Suecia aún sigue. Pero bueno, Suecia eso sería... un poco a su bola, porque ahora el coronavirus también ha llegado a América Latina. Yo, como tengo familia en Perú, pues en Perú también están cerrando todo. Y es un poco más complicado que en Suecia. Suecia es un país más controlable, pero Suecia terminará también por cerrar las cosas porque... Sí, totalmente. Como todos los países. Como Todo todos los está países. pasando. Así que No. es el momento que nos ha tocado vivir. Así que online se pueden hacer muchas cosas. Sí. Cosas que la gente no pensaba. Ayer, por ejemplo, me invitaron a una fiesta online. Ajá. Súper guay. Cada uno puso la música y los demás pues con sus cubatas en casa y ahí montamos pues una discoteca. Qué guay. Así que Pues, todo depende de la mentalidad. pues nada, lo propondré en la empresa de organizar fiestas en videoconferencia y hacer streaming. ¿Por qué no? Pues muy bien. Pues un beso muy grande, Dani. Nos vemos. Igualmente. Muchos besos. Hasta luego. Hasta luego.